Perfecto. Si no hay dudas, entonces continuamos. Esto es lo que veremos en la última semana de clases. Ciencia y religión y mujer y religión. Ahora bien, ya vamos a entrar de lleno a nuestra primer clase. ¿Qué es la religión? Y vamos a compartir un poquito acerca de lo que por ahí hemos escuchado, lo que creemos que es religión, una definición también muy sencilla. Y quiero mencionarles lo siguiente, los problemas de la definición, y es que religión es una palabra que comprendemos de un modo que puede parecernos casi intuitivo. Ah, religión, sí, sí, yo formo parte, yo profeso una. Esto nos acompaña desde la infancia. Podemos llegar a creer que su significado tendría que resultar obvio para cualquier persona, pero se trata de un espejismo de la primera aproximación. ¿Por qué les comparto esto? Porque hay una definición que es común y es la siguiente. La religión es un sistema de creencias, prácticas y valores que establece una conexión entre la humanidad y lo divino, lo trascendente o lo sagrado, a través de rituales, doctrinas y experiencias espirituales, busca comprender el propósito de la existencia humana y su relación con lo supremo, así como guiar la conducta moral y ética de sus seguidores. Ya esta es una definición un poco más amplia, ¿verdad? Porque ya estamos hablando aquí acerca de prácticas, creencias, valores, las experiencias trascendentes, doctrinas, además de la relación, de buscar una relación con lo supremo, guiar la conducta moral y la ética en las personas que profesamos una religión. Pero vamos a ir un poquito más allá y abordar cuáles son los dos ámbitos de la religión. Religión se puede pensar, entre otras posibilidades, desde dos acepciones etimológicas. Y estas las podemos encontrar con su origen latino. Y vamos a hablar acerca de dos palabritas bien interesantes. Una es religare y la otra relegare. El religare, que podría traducirse como unir, y de la que se deriva relegere o relegere, que podríamos entender como releer o estudiar o analizar con cuidado. La segunda tendría que ver principalmente con el territorio íntimo, es decir, hacia adentro de cada uno de nosotros, mientras que el religare se referiría a aquello que crea lazos con lo que está afuera, es decir, con lo social, desde una lectura creyente del ser humano con algo, con algún ser sobrenatural. ¿Ven qué diferencia? El religare es el unir y el relegere tiene que ver con lo interior. Estos son dos conceptos bien interesantes sobre religión, porque la religión se evidencia en dos ámbitos que, si bien parecen diversos, están interconectados. El que radica en el interior, hecho de silencios, es quizá el menos fácil de estudiar porque podemos carecer en muchos casos de documentación y metodología adecuada para analizarlo. Pero el exterior es aquel que se interconecta con los demás. Es decir, una forma de vivir la religión es estar conectados con los demás y se caracteriza por ser expresión, se constituye por medio de la acción y la práctica social, y del cual tenemos documentación más abundante.
Fíjense, les compartía a sus compañeros el año pasado que hubo un estudio muy interesante y se los voy a enviar a través del director, porque se dice que no hay una forma de medir la espiritualidad o la religión en el interior del ser humano. Sin embargo, este estudio hablaba de cómo hay una parte del cerebro, de nuestro cerebro, que se activa. Y al momento de estar haciendo estos estudios, los científicos se dieron cuenta que cuando una persona religiosa empieza a tener esta conexión con lo divino que nace desde el interior, esta parte del cerebro empieza a funcionar de una manera bien interesante y una forma de medirlo es a través de los aparatos que ellos tienen. Es decir, cuando uno está meditando, cuando estamos orando, cuando estamos en esta conexión con Dios, esta parte del cerebro despierta y comienza a tener una función que regularmente no tiene. Y es, si bien una forma de medirlo, es algo que científicamente no había sido comprobado. Y es por eso que resulta muy interesante. Continuamos. Quiero compartirles que existen diferentes criterios de clasificación en las religiones y a continuación vamos a repasar algunos de ellos. El primero, religiones vivas y religiones muertas. En este curso tendremos en cuenta principalmente las religiones que mantienen seguidores y que inciden en nuestro mundo actual, pero no por ello deberíamos tratar de renunciar, aunque sea en una dedicación menor, sobre las religiones desaparecidas. También vamos a abordar acerca de algunas religiones que fueron importantes durante algún tiempo de la historia. Quizá hoy podría decirse que desaparecieron, que están muertas, pero vale la pena poner atención a ellas. Cuando ustedes ven esta imagen, ¿a qué les recuerda? La han visto seguramente en algún noticiero. Bueno, se los dejo de tarea. Ahora, otro concepto también bien importante son las religiones grandes y pequeñas. La estadística es importante a la hora de comparar, porque no podemos igualar, por ejemplo, el impacto del Papa con el del Dalai Lama. Más allá de las adhesiones que pueda traer cada uno de ellos, el primero es la cabeza de una iglesia que en mayor o menor medida se reconocen más de 1,000, escuchen bien, más de 1,000 millones de fieles. Mientras que el segundo lidera una serie de grupos del budismo que se cuestionan en torno a no mucho más de 20 millones de seguidores. ¿Nuestra religión es grande o pequeña? Analícenlo, no me pregunten. Por ejemplo, déjenme decirles que acá en México, cuando tuvimos pues la bendición de compartir esta reunión multitudinaria, casi todos los hermanos del país, éramos un aproximado de 10,000 personas. Bueno, quizá no se compara con los 1,000 millones de fieles que tiene otra iglesia, otra religión, pero también todos somos importantes. Y ahora quiero pasar al primer subtema de esta clase. Es hablar acerca de las religiones étnicas. ¿Ya habían escuchado acerca de esta terminología? ¿Sí? Quizá por ahí ya tienen en mente alguna religión étnica que esté cerca de su comunidad. Y vamos a ver cómo en América Latina todavía están presentes. La etnicidad se refiere a la identificación de un individuo con un grupo social particular que comparte un sentido común de cultura, lengua, religión, tradiciones o historia.
Este término engloba aspectos de la identidad social y cultural de un grupo que lo distingue de otros. Y ustedes pueden ver en esta imagen cómo hay diferentes religiones étnicas que a través de cada uno de los rostros que vemos aquí de su vestimenta forman parte importante en nuestro mundo y por supuesto en la religión, a través de su cultura, de su historia, de sus tradiciones. Es que son religiones que se mantienen vivas e incluso, déjenme decirles que hoy con este, digamos, despertar del internet, es que a un clic tenemos acceso a su historia, a lo que antes hubiera parecido impensable, el que las conociéramos, que hoy siguieran ganando adeptos. Bueno, hoy es tan sencillo como buscar en el celular acerca de cada una de ellas, encontrar la información e incluso ir más allá, porque el despertar que están teniendo estas religiones étnicas en la cultura, en nuestra cultura y en nuestro mundo en la actualidad es bien interesante y vamos a descubrir el por qué. Las religiones étnicas, queridos hermanos y hermanas, son aquellas que están estrechamente ligadas, ya lo veíamos, a una etnia, cultura o a un grupo nacional específico. Suelen ser prácticas religiosas tradicionales de una comunidad particular y no buscan convertir o atraer a personas de afuera. Bueno, eso sucedía en un principio. Más adelante les voy a compartir cómo es que estas religiones étnicas se vuelven más atrayentes y por supuesto están ganando adeptos. Tienen raíces profundas en la historia, las tradiciones y las costumbres de la comunidad que las practica. Vamos a ver la geografía de algunas religiones étnicas. Por ejemplo, en el continente africano, las religiones étnicas se testifican en todos los continentes y con fuerza en África subsahariana, donde algunos países llegan a tener a grupos importantes de seguidores, destacando, fíjense bien, países como Benin, Botsuana, Togo, Madagascar o Mozambique, donde alcanzan cifras superiores al 40% de la población identificada con este tipo de opciones. Esto es en el continente africano. Vamos a encontrar cómo estas prácticas no solamente se quedaron ahí, sino que ahora son compartidas en otras partes de nuestro mundo. En Asia, Australia y Oceanía también hay territorios selváticos donde tienen un notable impacto, aunque siempre menor que en el caso africano. Y vamos a escuchar de países como Laos, ambas Coreas, en Malasia, Indonesia o Papúa Nueva Guinea. Los cultos étnicos no superan el 10% de la población, generalmente rondan como el 3%. Y llegando a nuestro continente, es decir, a América, en donde destacan porcentajes inferiores, en torno al 2%. Por ejemplo, nuestra hermana Amanda ya nos contará también cómo es que estas religiones étnicas están presentes en Colombia, en Venezuela, Bolivia, algo menores en Perú, Chile o Paraguay, incluso también en Argentina, pero vamos a encontrar un porcentaje mayor en países como Surinam y Guyana.
¿Sabían ustedes que el país que alberga un mayor número de grupos étnicos es Brasil? Y después vamos a encontrar a México. En México todavía tenemos algunas de estas religiones étnicas y bueno, algo que por lo que se ha preocupado el gobierno es por mantener sus usos y costumbres, que eso también es muy interesante, cómo todavía siguen teniendo espacios donde se comparten sus creencias, sus tradiciones, su cultura, y además hay un respeto para ellas. En Canadá, los grupos étnicos han alcanzado, gracias a las legislaciones que les reconocen desde sus derechos ancestrales, el control de extensos territorios. ¿Han visto la serie Anne with Annie? ¿No? Fíjense, si en algún momento tienen la oportunidad de ver esta serie, casi al finalizar es una serie muy bonita porque además, si tienen hijos pequeños, adolescentes, véanla, es muy interesante el contenido, pero además, casi al finalizar esta serie se toca un tema en donde una comunidad de nativos es evangelizada, pero las medidas que se tomaron en aquel tiempo para quitarles a estos grupos su religión fueron tan extremas que incluso los lugares donde concentraban a, a los nativos, pues eran lugares donde se les castigaba e incluso si llegaban a desobedecer, pues el castigo era tal que no medían y los mataban. ¿Por qué les comparto esto? Porque hace unos años se volvió un escándalo cuando el primer ministro de Canadá tuvo que salir a pedir disculpas a los nativos en Canadá, precisamente porque se descubrió al estar haciendo unas excavaciones cientos de cuerpos de estos indígenas que fueron masacrados severamente por quienes en aquel entonces querían establecer su religión. Y fue tal el escándalo que se le presionó al primer ministro a que saliera y pidiera disculpas por estos sucesos tan atroces. Y ahí en esa serie, Anne with Annie, vamos a encontrar un poco sobre lo que sucedió. Les decía, si tienen tiempo de verla con sus hijos, es muy bonita, van a tener un mensaje también muy interesante, pero esta última parte sobre cómo se les decidía imponer una religión sin respetar sus costumbres, pues trajo tragedia y por supuesto, ¿verdad? Pues el quebranto a una sociedad que se vio resquebrajada. Adelante, querida hermana Esther. Sí, ¿cómo es el nombre de la serie? Anne with Sí. an E o Anne con E, la pueden buscar así. Anne y Anne después. with, Sí. with an E o Anne con E. Ajá. En la última temporada es donde van a poder encontrar este suceso, incluso si a ustedes les llama la atención y quieren ver un poco más, de igual manera en YouTube también van a encontrar información y se las paso, se las voy a enviar también, por supuesto, con nuestro querido director. Muy bien. Pero déjenme decirles que Canadá no es el único caso en el que vamos a encontrar esto. Continuamos con que en el ámbito europeo es en Groenlandia, Rusia y Finlandia donde perduran grupos que todavía conservan las tradiciones chamánicas, que en todo caso no superan al
0.1% de la población. Ahora regresamos a nuestro continente. En América es un ámbito en el que la acción colonial impactó profundamente. Cuando llegaron estos colonizadores a nuestro continente, ¿qué creen? También se enfrentaron con que las religiones étnicas ya estaban establecidas. En Iberoamérica se utilizó la conversión al catolicismo como arma de transformación cultural de la población autóctona y se potenció el mestizaje, pero dada la extensión del territorio, porque somos un continente muy grande, bueno, las potencias ibéricas, al tratar de dominarnos, este proceso pues no se concluyó y quedaron algunas zonas de nuestro continente que no fueron cristianizadas, en las que la acción misionera solo fue esporádica, y eso ha propiciado que se mantengan algunas religiones étnicas hasta nuestros días. Por ejemplo, déjenme decirles que en la Amazonía, en algunas zonas selváticas, hay un grupo importante de indígenas que siguen conservando su cultura, su tradición, su religión. Pero en México, en nuestro país, para mi hermana Esme no me dejará mentir que todavía encontramos grupos como los huicholes o los coras que continúan manteniendo sus formas religiosas que fueron quizá poco tocadas por el impacto europeo. Mi hermana Esme, ¿usted conoce algún grupo similar en el estado de Tlaxcala? Precisamente no, hermana, pero sí hay algunas comunidades aquí en Tlaxcala que todavía mantienen rituales y que a la mezcla de cuando llegaron los españoles que les impusieron la religión católica, ellos antes de empezar su ritual católico hacen rituales prehispánicos. Digamos, algo que me llama mucho la atención, digamos, apenas se celebró en julio, a finales de julio, un mole en una población muy conocida aquí que se llama Santana Xautempan. Y ellos, para celebrarle al santo, que bueno, a la señora Santana, empiezan con la preparación del mole. Pero el mole, para hacer el mole, hermana, es un ritual que es muy, pues que hasta la gente llega a visitar este tipo de eventos. Resulta que en la población donde se empieza a hacer el mole o en el lugar donde se quedó para hacer el mole, los casos son enormes, donde cabe una persona parada. Entonces, la finalidad de que sea tan grande el recipiente es porque se le va a dar de comer a toda la población. Y la preparación desde un día antes, permítame tantito. Perdón. Para iniciar la preparación, bueno, empiezan días antes en la preparación de los chiles y de todo lo que lleva el mole. Y para la madrugada, ellos inician con con todo lo que es el ritual de la preparación de este mole. Para las 4 o 5 de la mañana, hermana, están sonando los cohetes, se echan cohetes. Y es la forma de llamar al pueblo porque ya está preparado el mole. Y la gente empieza a llegar desde esa hora, hermana, a comer mole a las 4 de la mañana. Y allá tienen ya las cazuelitas o las vasijas y van llegando y como si fuera atole, les sirven su mole y se lo toman así, o sea, no es como nosotros conocemos que con un arrocito, un pollito, no, es como si fuera un atolito, pero es el mole genuino. Pero cuando uno se va un poco más a la historia, son tradiciones prehispánicas que hacían para antes del sacrificio de algún ídolo que ellos tenían, pero pues a la mezcla con los españoles se quedan esas viejas tradiciones
y ahora las hacen para la festividad del santo. Es entre algunas, hermana, que yo recuerdo al momento. Fíjese qué interesante, cómo todavía se siguen conservando estas tradiciones y lejos, ¿verdad?, de que de alguna manera se pierdan, siguen llamando todavía a la población. Quiero entender que esto sin importar religión, porque es para todo aquel que desea asistir, ¿cierto? Sí, hermana, así es. De hecho, bueno, pues ha sido muy llamativo que a veces, pues la gente sin saber, pues los llaman y llegan y no ha faltado que se encuentren algún hermano de la iglesia que lo invitaron a que fuera y por ahí alguien más lo vio. Pero como son eventos, así como muy llamativos, lo ven como culturales. Aquí ve que se ha hecho eso de darle mucho acervo a la cultura y entonces lo manejan como algo cultural. Muchas gracias, mi hermana Esme. Nada más no digamos nombres para que no salga aquí nadie afectado, ¿verdad? Sí, hermana, así es. Muchas gracias. Fíjense qué interesante cómo todavía se siguen conservando, se llama a compartir con el resto de la gente. Y a mí me tocó algo bien interesante cuando vivíamos en el occidente del país, sobre todo en los estados que colindan, en este caso Jalisco y Nayarit. Ustedes van a poder encontrar a personas vestidas como en la fotografía. Ellos son los coras y su vestimenta tiene eh, algo bien importante y bien peculiar, y es que los colores, el bordado de sus collares, de su sombrero, todo tiene que ver con parte de la expresión de su religiosidad. Cada uno es característico y es fundamental. Uno pudiera ver y decir, ah, qué bonitos colores, qué llamativo, pero todo tiene un porqué en esta forma de expresar su religión. Y es bien interesante porque además ellos todavía se consideran un grupo fundamental en nuestro país, pero eh, también, y lo vamos a ver más adelante, son guardianes de una planta ancestral llamada peyote. Y incluso hay un documental, les voy a compartir un poquito más adelante, en el que se titula Los últimos guardianes del peyote. Cómo este grupo importante que profesa una religión se ha vuelto tan llamativo, tan importante para, para los jóvenes, especialmente el poder pertenecer y conocer sus prácticas, su cultura y profesar su religión. Muy bien. A mí me gustaría saber si ustedes conocen algún grupo, por ejemplo, en Argentina o en Colombia, que también sea así de llamativo o que tenga alguna característica o una costumbre distintiva que les haya llamado la atención. Permiso. Adelante. Sí, acá en nuestra provincia nosotros tenemos una gran comunidad aún de guaraníes que fueron, en su momento hubo incluso misiones jesuíticas que hasta hoy se conservan ruinas y demás, donde los españoles trataron de de imponerles la religión católica, ¿no es cierto? Pero ellos hasta el día de hoy conservan sus costumbres, incluso ellos viven bajo las leyes del país, ¿no? Pero ellos dentro de su comunidad tienen sus propias leyes y su propia forma de gobierno. Yo tengo un hermano que es maestro y él enseñaba en una escuela de ellos. Ellos tienen costumbres muy distintas por ahí a las nuestras. Tienen eh, el jefe por ahí de cada comunidad, porque ellos se dividen en comunidades,
se llama Paí, y él se encarga de la parte religiosa y la parte por ahí política, por así decirlo, ¿no es cierto? Es jefe de gobierno y jefe religioso al mismo tiempo. Y me contaba mi hermano que una de las anécdotas de él, que a uno de los colegas de él, un maestro, le habían robado el celular en la escuela, ¿no es cierto? Y bueno, le dijo eso a las autoridades de la comunidad y ellos dijeron, vos no te preocupes que tu teléfono va a aparecer. Y al otro día le devolvieron el teléfono y bueno, y cuando terminaron las clases, dice que ellos tienen su plaza y hay 12 encargados como policías de la comunidad de ellos, que cada uno tiene como un látigo. Entonces decían que cuando encontraron al que robó, él tenía que estar en el medio de la plaza, toda la comunidad hacía una ronda alrededor y recibía un latigazo de cada uno de esas personas, que era su forma de castigo, ¿no es cierto? De los 12 policías, por así decirlo, que ellos tenían. Y lo que más me llamó la atención es que al momento de recibir los latigazos no podía hacer ni una expresión de dolor o llorar o quejarse porque tenía más latigazos. Entonces, era su forma de castigo, sigue siendo hasta el día de hoy esa que se conserva desde las épocas, ¿no es cierto?, de cuando de antes que los españoles lleguen hasta acá. Y cuando uno va a una de esas comunidades nos damos cuenta enseguida por los tintes que usan en los cabellos. Son muy de pintarse de colores muy llamativos, como por ahí las aves que hay en la selva, ¿no es cierto? Como los guacamayos, más o menos, podría decirse, usan colores muy fuertes como el rojo en su cabello, el azul, el amarillo. Entonces, incluso los rasgos también se los identifican muy bien por sus rasgos, ¿no es cierto? Pero ellos conservan sus tradiciones muy a rajatabla, eh, forman parte de lo que es, ¿no es cierto?, la comunidad en sí, la sociedad en sí de la provincia, pero tienen sus leyes, su religión, su vestimenta, son fabrican cestas para vender y todo eso, y tienen esa todavía comunidad, por así decirlo, con el medio ambiente, ¿no es cierto? Que tratan de conservar, ¿no es cierto?, su esencia, su origen, la naturaleza para ellos es muy importante, ¿no es cierto? Entonces, por ahí hay cosas que uno no sabe y cuando me tocó por ahí desde el lado de mi hermano enterarme de más cosas, interiorizarme un poquito más, uno se da cuenta que ellos, aunque forman parte por ahí de nuestra sociedad, siguen siendo una comunidad cerrada a sus principios, a su religión y a sus creencias, por así decirlo, ¿no? Muchas gracias, hermano Mario. Qué interesante desde cómo pudieron dar con el culpable, ¿verdad? Del castigo que se le impuso, pero además, cómo se identifican, cómo hacen esta simbiosis en el cabello, que refleja, ¿verdad?, en los colores de ciertos animales, cómo es característico de su cultura, de su religión, de su forma de expresión. Es bien interesante y todo tiene un porqué. Si bien es cierto, son comunidades cerradas, déjenme decirles que con este boom del Internet, hoy podemos conocer más sobre ellos, pero también vamos a descubrir cómo es que hoy día también hay toda una apertura, si bien quizá no tan expuesta, pero sí para conocerles, incluso algunos para poder pertenecer a su comunidad, pero además vamos a ver todavía cómo se comercializa con ella.
Por ejemplo, en el caso de los coras, ellos tienen estos cuadros que bordan con Shakira, estas cuentitas, ¿verdad? Pequeñas, donde ellos en sus expresiones a través de la ropa o bien del cuadro o de algún objeto, muestran su identidad y muestran también su religión. A nosotros nos va a parecer fascinante el ir conociendo cada uno de estos conceptos de la religión. Por eso que a mí me emociona contárselos y aprovecho para hacer una pausa y preguntarles, ¿quién de aquí tiene TikTok? ¿No? Ok, bueno, les voy a dejar dos tareas porque una va a ser que puedan contestar unos ejercicios bien sencillos que tienen que ver precisamente con la clase de hoy. Todavía no terminamos, pero la segunda les voy a pedir que abran su cuenta de TikTok porque por ahí les voy a dejar también algunos conceptos que me gustaría que ustedes pudieran ver. Ojo aquí, el TikTok es una red social, ¿sí? Que si es como cualquier otra red social, si la sabemos utilizar, pues nos va a ser útil para descubrir, es mucho más, son videos mucho más cortos que en YouTube. En YouTube, por ejemplo, si queremos buscar un video sobre alguno de estos grupos que hemos hablado, pues vamos a encontrar a lo mejor de un mínimo 5 minutos. En TikTok hay hasta de 1 minuto, o sea, está muy resumido. Pero sí me gustaría que pudieran descargarlo porque vamos a ver algunos videos precisamente de yo sí tengo, excelente, mi hermana Esme. Van a dedicarle poquito tiempo, porque si no, nos sale demasiada información, demasiada sobre un solo tema, y tampoco quiero ahí que se la vayan a pasar horas, porque después sus familias me van a reclamar por andarles quitando tiempo. Pero si pueden hacerlo, nos va a resultar muy útil. Es una herramienta que va a ser muy útil para esta clase y sobre todo para que podamos compartir un poquito más acerca de lo que podamos estudiar, de lo que podamos investigar de cada uno de estos grupos. Y continuamos. En los Estados Unidos de América se optó por un modelo que se basaba en el control territorial sistemático, que terminó renegando del mestizaje y que relegó progresivamente a los grupos étnicos a reservas. Cuando se dice que América, porque ellos así le llaman, ¿verdad? Pero pues América es todo un continente, llegaron los ingleses a conquistarlo. Estos grupos étnicos que ya se encontraban fueron relegados. Algunos incluso se encuentran hoy en reservas, en pequeños espacios donde están concentrados, y esto fue una manera en que ellos pudieran continuar con su vida, continuar con su religión, sus costumbres, pero ya en un espacio mucho más pequeño. ¿Para qué? Bueno, para evitar la extinción. Aunque hay que tener en cuenta que la opción por el exterminio sistemático que renunciaba al mestizaje fue empleada en otras zonas. ¿Por qué les digo esto? Porque conocemos casos donde, perfecto, entonces llegaban, en este caso, querían imponer una religión, las culturas que ahí se encontraban no estaban de acuerdo, ¿y qué hacían? Se les mataba. ¿Y esto para qué? Bueno, como una forma de establecer sus ideales, pero también de ir quitando a quienes se interponían con esta obra misionera que, como bien les compartí hace unos momentos, un ejemplo lo tenemos con los franceses en Canadá. Por supuesto, en nuestros países no es ajeno el que haya pasado así con las culturas indígenas. Hay que añadir a este panorama un conjunto de religiones étnicas americanas que no tienen un origen autóctono. Se trata
escuchen bien, de los cultos traídos de África por las poblaciones negras que fueron esclavizadas. Los cultos afroamericanos, además, han sido sometidos a diversos grados de cristianización durante la época colonial, que llevaron a potenciar las equivalencias. Y aquí vamos a ver por qué. Porque, bueno, tienen una deidad, un santo. Vamos a ver con qué santo católico lo podemos relacionar. Eso se le llama sincretismo. Tenemos algunos orishas, que le llaman. Tenemos algunas deidades. Vamos a ver con qué ángeles o con qué vírgenes las podemos empatar. Estas divinidades africanas buscaron una equivalencia con los santos católicos. Y aquí les voy a pedir que me regalen unos minutitos de su tiempo, porque vamos a ver, por ejemplo, a Shango, la divinidad yoruba del trueno, que se asimiló en ocasiones con Santa Bárbara, a la que se le invoca en el catolicismo popular en caso de tormenta. Y vamos a parar un poquito la grabación, porque al momento en que se suba esta clase, de pronto YouTube, por los derechos de autor, puede silenciarlo. Entonces voy a parar la clase para que ustedes puedan ver el video. ¿Y qué les parece si lo comentamos al término? Ahí va. ¿Conocían acerca de estas deidades? ¿Las habían escuchado? No, hermana. Bueno, Algunas, más de los hindús que de los africanos. Gracias, mi hermana Esme. Hermana Amanda, ¿usted había escuchado sobre estas deidades? algunas sí, sobre todo con todo el conflicto que hay en Venezuela y el que ha habido también en Haití, pues se escucha que ellos tienen mucho de esto, ¿no? Mucho de la santería y todas estas cosas, y se ha oído pues algo de algunas de esas deidades. Muchas gracias, hermana Amanda. Fíjense cómo representan ciertas partes de la naturaleza, como el trueno, por ejemplo, pero además sincretizan con unos santos católicos. Y cómo, déjenme decirles, la santería, decía mi hermana, ahora, por ejemplo, en Venezuela es una expresión, en México cada vez gana más adeptos, y ustedes van a encontrar en TikTok, por eso les digo, descárguenlo, busquen por ahí alguna que les haya llamado la atención de estos orishas de la religión yoruba, conocida como santería, y se van a dar cuenta que en algunos casos van a poder ver unos videos acerca de las prácticas que se les hacen. Por ejemplo, hace poco veía un video, ¿no? Que una ofrenda que se le da a una de estas divinidades es que se le lleva fruta a la playa y se deja cerca del mar, para que al momento en que las olas vayan avanzando, se las pueda llevar. Yo decía, mira qué interesante, cómo esta es una forma de manifestar su religión. Pero, les decía desde el inicio de la clase, vamos a poder comprender, reflexionar acerca de cada una de estas religiones, no desde el punto de vista del juicio, pero sí es interesante conocerlo para saber y comprender acerca incluso de nuestra misma expresión religiosa. Continuamos. La santería cubana más popular. Por su parte, el vudú, la santería, el candomblé y otras denominaciones que toman en lugares diferentes de este tipo de cultos se han embarcado en diversos grados de reetnización en los últimos tiempos, a la vez que la inmigración ha hecho penetrar en Europa y en otros lugares del mundo estos notables ejemplos de etnicidad, traídos no solamente de América, sino desde la cuna de estas religiones
por los seguidores de Mamiwata, como se llama en muchos países de África Occidental, a la que imaginan que es la diosa de las aguas marinas y propiciadora de la travesía segura hacia los nuevos puertos del primer mundo. Si les comparto esta imagen, de inmediato podemos identificar cuál es, ¿verdad? A cuál de las religiones pertenece, porque no nos es desconocido. Bueno, déjenme decirles que todas estas expresiones religiosas de África pues han llegado a nosotros precisamente por estas, pues esta raza que llega a América esclavizada y que aquí siguen estableciendo sus costumbres, su cultura y también esta forma de expresión como una manera de seguir manteniendo sus raíces, aún estando en unas condiciones precarias. Se fue extendiendo su expresión religiosa hasta nuestros días, de tal suerte que nosotros, sin pertenecer a ella, con el solo hecho de ver la imagen, sabemos perfectamente de cuál se trata. ¿Habían escuchado hablar de los Inuit de Canadá? Pero si yo les digo, ay, al ver esta imagen, sabemos que es una persona que vive en una región donde hace mucho frío, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, algunos en México los conocemos como esquimales, pero el término correcto son Inuit. Y vamos a hablar cómo estas religiones étnicas americanas resultan también muy variadas, porque su forma de supervivencia está conectada precisamente a la religión. Son grupos de cazadores, pescadores y recolectores en las zonas septentrionales y meridional de clima muy frío. Los Inuit en Canadá desarrollaron cultos individuales centrados en la propiciación de la pesca y la caza, pero escuchen bien, al realizar estas actividades, lo hacen por medio de ganarse la voluntad de los espíritus guardianes de los animales y también de los chamanes. Y uno dijera, bueno, es que es su forma de supervivencia, es que es la actividad que ellos realizan. Sí, pero está ligada, porque al momento en que ellos van a salir a cazar o a pescar, es porque ya han tenido la voluntad de los espíritus, es decir, el permiso de los espíritus para poder realizar estas actividades. Los cazadores recolectores de las selvas de la Amazonía son ejemplares en el empleo de técnicas extáticas y de caza mística, por medio de conquistar espíritus guardianes que les permiten una imaginaria transformación en depredadores. Es decir, cuando ellos van a salir a cazar, lo que hacen es que entran en un éxtasis y digamos que se depositan como si fueran unos depredadores en busca de la caza. Ellos toman esta forma de depredador en el que al momento de tener el permiso de los espíritus guardianes del bosque de la Amazonía, es que pueden realizar estas prácticas. Por ejemplo, fíjense bien en la Patagonia, para quienes se encuentran ahí en Argentina, los Yagán y Alacuf eran nómadas centrados en la explotación de un hábitat marino, viviendo en canoas y con una religión también muy enfocada en lo individual, donde cualquier anciano era susceptible de actuar como oficiante de los ritos. También nos vamos a encontrar que hay ciertos personajes, como decía nuestro hermano Mario, que son quienes toman el control, no solamente religioso, sino político de estos grupos. Y en algunos casos son los ancianos a quienes se les determina como líderes porque en esta etapa de su vida
se les considera personas sabias, personas de respeto, personas con un conocimiento mayor y son quienes toman el control de estos grupos. Ahora bien, los grupos de agricultores resultan muy variados en sus creencias y pueden servir de ejemplo su cosmovisión, como en el caso de los huicholes en México. Fíjense bien, ellos dividen el año sagrado en 2 temporadas. Para nosotros son 4, primavera, verano, otoño e invierno, pero para ellos son 2. Uno es la etapa húmeda, dedicada a la abuela crecimiento y la madre tierra. Y la etapa seca, es decir, hablando del otoño y del invierno, está dedicada al abuelo fuego y al padre sol. La temporada seca es el reino del fuego divinizado, al que se asimila con el primer chamán y con el venado divinizado, y que se identifica con el ículi, que es el peyote. Esta planta ancestral es un cactus psicodélico divinizado fundamental en la cosmovisión de los huicholes y es el ingrediente clave en su festividad principal. Se requiere de su recolección, pero lo hacen a través de una peregrinación que dura semanas. Entre los huicholes hay un número notable de miembros que son chamanes, denominados maracames, de grados diferentes. ¿Por qué? Porque curan y son expertos en el trance, que de todos modos está al alcance de cualquiera por medio de la ingestión ritual del iculi, que es el peyote. Lo notable del universo simbólico huichol ha llevado a algunos de sus miembros a utilizar los circuitos de comercialización artística para sus productos y a otros a ofrecer, escuchen bien, sus servicios como chamanes vía internet. ¿Sabían que hay chamanes vía internet? Bueno, regálenme un minutito de su tiempo. Muy bien. Fíjense, estos ciberchamanes y sus técnicas están al alcance de cualquiera, como vimos, están a un clic de distancia. Aunque algunos ya no pertenezcan al grupo porque viven en las ciudades, es decir, ya salen de su comunidad y se establecen en las grandes urbes, pues continúan con sus modelos de comportamiento, pero pues no cumplen con lo que se le denomina como la costumbre huichol. La costumbre huichol es que se quedara esa información, esa, digamos, pues sí, ese saber de parte de la divinidad solamente en el grupo que ya está establecido, sino que ellos lo que hacen es que empiezan a compartir su sabiduría y la comercializan. Ejemplifican algunas de las sendas por las que pueden discurrir las religiones étnicas en la era de la globalización. El chamanismo es un término construido a partir de chamán, la denominación que dan a sus especialistas religiosos, los tunguses de Siberia. Fíjense desde dónde viene el origen del chamán, como lo conocemos en América, que pese a los esfuerzos por desarraigarlo, desarrollados por misioneros cristianos y budistas y por responsables políticos comunistas, se mantiene hasta el día de hoy entre pequeños grupos étnicos de Rusia y otras zonas de Asia, aunque hay un retroceso claro. Las religiones étnicas, queridos alumnos y alumnas, a las que están en la actualidad, están en un retroceso frente al impacto misionero, que no se ha reducido tras el catolicismo, cuando llegaron a colonizar, sino que ha tomado formas menos oficiales y se presenta bajo el aspecto, en algunos casos,
con la ayuda del desarrollo y la acción de organizaciones no gubernamentales, pero en otros casos presenta un notable dinamismo y adaptabilidad a los retos del contacto. Este hecho explica, por ejemplo, en Estados Unidos de América, las religiones étnicas que sufrieron un fuerte declive hasta mediados de la década de los 70, hoy día se han multiplicado. En los últimos 15 años, las religiones étnicas de Estados Unidos de América han ganado seguidores. Y no solamente ahí, también en México. Y con esto terminamos. En el mundo actual globalizado, la importancia de las migraciones es un nuevo factor de aumento en el impacto de las religiones étnicas. Ya nos decía nuestra querida hermana Amanda, por ejemplo, con lo que está sucediendo en Venezuela, las personas han tenido que emigrar y con ellas también llevan sus prácticas religiosas hacia otros lugares. ¿Qué es lo que ha pasado en Europa? Bueno, tanta migración, ya sea de Sudamérica, de Centroamérica, de África, ha hecho que en diferentes países de Europa se estén convirtiendo ya no al cristianismo, ya no al catolicismo, sino a las religiones étnicas. ¿Por qué? Porque es una afirmación identitaria en contextos de mutación potenciados por el proceso de la migración, pero también en componentes de modelos religiosos transnacionales, en los que se conectan patrias de acogida, es decir, los países que los están recibiendo con los que vienen de otro lugar. Y en ocasiones alcanzan adeptos entre poblaciones no inmigradas, resultando ejemplar el auge que están teniendo en algunos países los cultos afroamericanos. ¿Sí? En Europa, el cristianismo está disminuyendo, el catolicismo está disminuyendo, pero las prácticas religiosas afroamericanas están en aumento. Y si no lo creen, les digo, dense una vuelta por el internet. Estamos a un clic de distancia para que puedan conocer de primera mano cómo es que estas religiones étnicas creíamos que estaban desaparecidas, pero no. Resulta que cada vez ganan más adeptos. Tan solo en la imagen van a poder ver, por ejemplo, estos círculos chamánicos mediterráneos para mujeres que se ofrecen de manera online, es decir, a través de internet y de manera presencial en Valencia, en España, donde uno puede acceder a ellos a través de grabaciones o bien asistir a estos retiros. Fíjense qué interesante. Hasta aquí hemos llegado a la clase del día de hoy. Así que vamos a dar espacio para las dudas, preguntas y comentarios a partir de este momento. ¿Qué les pareció? ¿Qué les llamó la atención? ¿Conocían algo acerca de las religiones étnicas? ¿Qué les pareció más interesante? Cuéntenme cómo terminamos esta clase, cómo terminan esta clase. Adelante, hermana Amanda. Bueno, bueno, no sabía muy bien lo de las religiones, que se llamaran religiones étnicas, pero digamos que sí tengo mucho conocimiento, porque aquí en Colombia pues hay demasiados indígenas y pues hay diversas tribus, ¿cierto? En el norte está la Guayú, que es muy conocida a nivel de todo el mundo por, eh, por sus artesanías, porque ellos hacen unos bolsos divinos de colores y ellas también tienen una vestimenta que es como una bata larga de colores bonitos. También está al lado de Santa Marta otra etnia. Ellos se visten de blanco y hacia el lado del sur, que están los pastos, también está la parte del Amazonas, la parte de los llanos orientales,
que ellos también, digamos, cada uno tiene sus diferentes formas de llevar su vida, ¿no? De sus costumbres, de su cultura. Yo tuve la fortuna, digamos, de vivir en en un lugar de indígenas. Mi mamá fue maestra muchos años ahí y obviamente pues ahí ellos tenían su cultura, pero pues a lo largo de todo el tiempo, como en toda América Latina, fue colonizada, pues digamos que ellos tratan de como ligar una parte de sus costumbres con la religión católica. Algo que me llama y me llamaba mucho la atención eran las llamadas mingas. ¿Qué son estas mingas? Ellos, por ejemplo, si había algún camino que hacer, todos los hombres iban a ayudar, todos los hombres de la comunidad, independientemente blancos o indígenas, todos iban esos 3 o 4 días a armar el camino, a sacar tierra, de todo. Y las mujeres hacían o sea, cocinaban, ¿no? Ellos cocinaban en ollas grandísimas y les daban a sus esposos, a sus hijos, la comida. Eso todavía está. Hace poco tuve que ir a mi pueblo, yo ya estoy acá en Bogotá y eso es cerca a colinda como con el Ecuador, queda en medio de los volcanes Chiles y Cumbal. Todavía tienen sus costumbres y tienen sus cosas, porque recuerdo que habían robado un ganado y todos los hombres ya por el altavoz de un micrófono de la iglesia, dijeron, no, hay una minga, vamos a buscar los ladrones y a buscar el ganado para rescatarlo. Y así fue, se fueron todos los hombres y, y las mujeres pues se quedan esperando que lleguen para tenerles sus desayunos o sus almuerzos. De igual manera, en otras regiones que hace poco salió en noticias, ellos tienen, como decía el hermano Mario, ellos tienen su gobierno y a raíz de su gobierno también cómo penalizar esos castigos. Recuerdo que hace poco en una parte de Colombia, que es como en el centro, en Neiva, alguien de esa etnia hizo algo malo allá, robó un dinero y a los jefes les dicen taitas acá. Y el taita vino acá con su guardia indígena, que es como las personas que establecen como el orden, se llama guardia indígena. Ellos vinieron a buscar y a pedirle aquí al centro que se les devolviera a esa persona para hacerle su juicio y ahí entra en controversia o en conflicto digamos, con el proceder ordinario de la justicia colombiana a nivel, pues, digamos, normal. Y así hay muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, en el Amazonas todavía hay gente que no conoce nada de lo exterior, o sea, son personas que viven en la selva, ellos tienen su vestimenta, también se pintan la cara, eh, y todavía andan casi como semidesnudos porque no tienen la forma de obtener todas las cosas o todas digamos, las bondades que tiene de pronto las ciudades, ¿no? Poco a poco, por el turismo, porque pues ahora todo esto es turismo, entonces van hasta allá, les llevan cosas y ellos como que se sienten atraídos, alguno que otro viene, pero todavía, pues digamos, hay regiones donde guardan todas esas creencias y toda esa cultura todavía nata. Aquí el gobierno colombiano también está haciendo énfasis en que donde hay cultura indígena y todavía se conservan algunas cosas, haya el rescate de las lenguas, porque no solamente era el tema de la religión o de las costumbres, también son las lenguas. Entonces acá todavía está el quechua, hay algunas otras, y digamos que en los colegios y en las escuelas
en algunas de las regiones se está dando la oportunidad de que se den estas lenguas, de que se rescate algo de estas culturas, porque pues a medida de que va pasando el tiempo y con todo el avance del internet, con toda lo que se llega de las ciudades y sobre todo el internet, porque ya se ha metido mucho en todo esto, se va perdiendo. Entonces, se está como mirando la forma de que se rescate todavía todas esas culturas y esas creencias. Eh, mm, Todo lo que he conocido y lo que he visto, pues siempre está ligado a lo que ellos conocieron primero, que es la religión católica, ¿no? Y las fiestas, por lo menos de mi pueblo donde yo nací, allá veneran a la Virgen de Mercedes y todo lo hacen ellos, por ejemplo, la Guardia Indígena, ellos hacen sus venias, sus bailes, sus cosas con este santo. Entonces, digamos que todavía existen estas, estas creencias, esta cultura como tan, no ha, digamos como que no ha desaparecido del todo, a pesar de pues, que la juventud como que quiere tomar otros horizontes. Muchas gracias, hermana Amanda. Qué interesante cómo todavía en nuestros días, ¿verdad? Permean estos grupos y el sincretismo que hay, que se ha hecho, y cómo hoy, gracias a la globalización, podemos conocerlos y ellos también, permítanme, ellos también continuar con sus costumbres, su lengua, su religión. Muy bien. ¿Alguien más antes de finalizar la clase? ¿Qué les pareció? ¿Con qué se quedan? Bueno, si no, no se preocupen, los dejo Yo, que vayan asimilando. Adelante, mi hermana Esme. Me pareció muy interesante la clase. Realmente hemos escuchado, hemos visto, pero a lo mejor no le habíamos dado esa importancia de que muchas culturas, pues ellos las tienen como, nosotros lo hemos visto como cultural y sin embargo para ellos es religiosidad y trae un trasfondo. Analizaba yo un poquito de aquí de Tlaxcala, que es el estado más pequeñito de nuestra república, pero yo no conozco bien la comunidad, está cerca de San Pablo del Monte, entre Puebla y Tlaxcala, y recordaba algunos sucesos que mi esposo me ha contado, donde esa población que está, pues dicen que es la mitad Puebla, la mitad Tlaxcala, porque está así, ¿qué es? San Isidro de Buen Suceso. Ellos todavía hablan el dialecto madre, que me parece que es el náhuatl, y y no permiten incluso que la policía estatal entre como tal si hay algún delito y todo, porque ellos tienen, como decía Mario, en la etnia de por allá, aquí también tienen sus propios Usos y sus costumbres. jueces, sus policías y todo esto. Y si alguien llega a penetrar esa parte de la población de una manera a irrumpir o hacer algo fuera de lo que ellos permiten, se agrupan, tocan las campanas, que para eso sirven las campanas de ahí de la iglesia católica, y se agrupa, llega todo el pueblo y defiende pues lo que en ese momento vaya a suceder, ¿no? Y es muy común verles a las mujeres vestidas con sus atuendos, que no encontramos pues en la calle comúnmente. A lo mejor se ve menos que en partes de la población poblana, porque en la población poblana, ya sea tanto por el lado de Huachinango o como por el lado de aquí de Tehuacán, hay más etnias que tienen sus vestimentas incluso muy llamativas. A mí me encantan ese tipo de ropas, pero al tener también ese tipo de tradiciones todavía, yo recordaba que una ocasión que fui a visitar a mi hija y por el rumbo de Tehuacán nos llevó a una población
donde todavía se hace esto de que tienen el mercadito de que nada más Trueque. hacen el trueque, y uno llega con algo y lo cambia por algo que vaya a necesitar. Y dice, aquí no se usa dinero, nada más es el puro trueque. Entonces son cosas, son costumbres, ¿no? Pero que arraigan también su religiosidad porque tienen un porqué, un día en honor de un ídolo, un santo, ¿no? Y la gente lo tiene, pero sí bien presente y lo sigue pues pasando a su descendencia. Qué interesante, mi hermana. Muchísimas gracias por su clase. Gracias a ustedes. Muy bien. Estamos todavía en tiempo. Si alguien quiere comentar algo más. Muchas gracias. La verdad es que sí, los hemos visto. Quizá por ahí se nos venían algunos grupos a la mente. Conocimos a otros más. Y sobre todo ya vamos comprendiendo el por qué son importantes estas religiones étnicas, porque hasta el día de hoy se han mantenido y por qué están proliferando no solamente en nuestro continente, sino también en Europa. Quería aportar algo más. Adelante, hermana Amanda. Como es bien sabido, pues que estas culturas indígenas tienen mucha sabiduría en cuanto a todo lo natural, toda su medicina, entonces digamos que, y ellos veneran mucho o le tienen mucho respeto a la tierra, ellos la llaman la Pachamama La acá en Pachamama, así es. se ve por lo general que mucha gente europea o de Estados Unidos vienen a esas culturas o al Amazonas, acá a Santa Marta, donde están los otros indígenas, los guayú, a tomar una bebida que ellos la llaman el yagé. Y vienen a experimentar pues todas estas bebidas o estas comidas, porque ellos también tienen pues su preparación de alimentos. Y ahora por el internet y todo esto, uno ve cómo ellos enseñan digamos, esta sabiduría en cuanto a cómo preparar sus alimentos en medio de la adversidad de una selva o de un pueblo donde no se tiene pues todo a la mano, ¿no? Y eso es muy interesante, muy bonito ver todas estas cosas. Y lo que usted dice, toda la globalización y la gente viene de otros lugares más por curiosidad y luego como que se queda con varias de las cosas que ellos creen. Es como se le pide permiso, por ejemplo, veíamos en el caso de los Inuit, a los espíritus para salir a cazar, para poder tener el sustento en la Amazonía, cómo pueden llegar a una experiencia extática a través del consumo de ciertas plantas, en el que ellos al momento de su caza se ven como si fueran los cazadores, pero en una forma animal. Esto es parte también de su expresión religiosa y cómo a través de ciertas bebidas o brebajes, ¿verdad? Ellos pueden eh, tener un contacto con la divinidad, con la naturaleza, ¿sí? La realidad es que por eso es que llama tanto la atención, sobre todo en culturas como la europea, en la que no es tan, digamos, no lo tienen tan al alcance como en América o en África. Muy bien, hasta aquí llegamos a la clase del día de hoy. Les voy a enviar una actividad que está bien sencilla para retroalimentarnos y también va a ser una forma en que vamos a ir avanzando en esta clase y en su calificación, por supuesto. Ahí me voy a dar cuenta en esta actividad, pues, si pusieron atención a la clase, pero sobre todo el que estemos repasando sobre las religiones étnicas, que fue la primera parte de la clase número 1
Después vamos a ver en esta primer semana otros temas. Vamos a abordar 3 temáticas más, pero con calma. Ha sido un gusto, queridos hermanos y hermanas, saludarlos, conocerles en esta mañana, compartir con ustedes este espacio, reflexionar sobre qué es la religión, pero también conocer cuáles son las religiones étnicas. Y nos llevamos de tarea, recuerden, descarguen TikTok. Si alguna les llamó la atención, búsquense por ahí videitos y además el mismo algoritmo les va a ir lanzando sobre ello solamente para conocer. Recuerden que lo estamos viendo con otros lentes, con unos lentes de reflexión, de comprensión y también de autoanálisis para saber cómo y en dónde estamos cimentados. Es importante reflexionar sobre ello y aprender sobre estas nuevas temáticas en los nuevos movimientos religiosos. Que Dios les bendiga y paz a vosotros. Bendiciones, gracias. Muy interesante todo. Bendiciones. A vos, paz. Bendiciones. Chao, chao.